del Señor. Quiero que podamos abrir la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 15. La primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ni padezca como ladrón, ni padezca como malhechor, ni padezca por entremeterse en los asuntos ajenos. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro? Nadie padezca y diga que este padecimiento viene de parte de Dios, cuando padece por cosas las cuales ya el Dios Todopoderoso ha dicho que esto lo tuvimos que haber dejado desde hace mucho tiempo. Pero dice la palabra: si alguno padece como cristiano, pero si alguno como seguidor de Cristo padece, no se avergüence, no se avergüence. ¿Oyó lo que dice la palabra de Dios? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Oyó lo que acabo de decir? Sino glorifique a Dios por ello. Yo quiero que podamos orar. Padre, en esta mañana maravillosa, Señor, que nos permites estar reunidos aquí en tu casa, yo te pido, Espíritu de Dios, y yo te suplico que tu presencia maravillosa se manifieste de forma sobrenatural hoy en la vida de cada uno de mis hermanos y en mi vida, para poder transmitir este mensaje que has puesto en mi corazón y para que sea grabado como una verdad, Señor, de estos tiempos del fin que nos toca vivir, Padre. Todo para la gloria y la honra de tu nombre, Señor Jesús, y de nuestro Padre Celestial. Permítenos ser guiados por tu Santo Espíritu y consolados por tu Santo Espíritu en estos tiempos, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vivimos tiempos en la iglesia de Cristo en donde se ha manifestado lo que yo llamo como una doctrina, y yo no le llamaría doctrina, no sé, es como un movimiento de triunfalismo en medio de la iglesia de Jesucristo. Y este triunfalismo nos hace creer, nos hace pensar que nosotros tenemos que ser felices. Y tenemos esa palabra en nuestro corazón y muchas veces hasta nosotros nos agarramos con nosotros mismos y decimos: yo tengo derecho a ser feliz. Pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que la palabra de Dios no nos habla acerca de felicidad. La palabra de Dios lo que nos dice es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en poder gozarnos en la obra maravillosa que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas, y sobre todo en la promesa que el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, como lo es la maravillosa persona del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y si así lo decidimos, nosotros sumergidos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos tiempos en donde la famosa teología, como le han empezado a llamar, de la prosperidad ha venido a hacernos creer que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir una vida, hermanos, como en una cúpula, como una cúpula de protección, como en una burbuja de protección divina, en donde nada nos va a pasar, nada nos va a acontecer, porque esto es vivir el reino de Dios. Y usted tiene que ser un hijo del reino.
Y ser un hijo de rey no es como que a usted le pusieran, no sé, como un repelente contra todo sufrimiento, contra toda situación adversa, contra todo lo que quiera venir contra su vida. Usted está con un repelente divino y nada de esto le va a alcanzar. Y si en determinado momento a usted lo alcanza alguna situación difícil, inmediatamente no faltan las personas que le dicen: hermano, examínese, ¿en dónde es que usted está mal? ¿Qué será lo que usted está haciendo? ¿Qué será lo que usted dejó de hacer? ¿Qué será que esa iglesia no sirve? Váyase, porque seguramente usted necesita otra cobertura, necesita usted otro, no sé, otra unción sobre su vida. Tanta cosa, hermano, que vemos en este tiempo. Y el problema es que la iglesia de Cristo se ha vuelto una iglesia anímica, se ha vuelto una iglesia almática y se ha vuelto una iglesia triunfalista. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cuántos conocen ese versículo? Yo estoy seguro que usted conoce ese versículo, pero yo estoy casi seguro de que usted nunca ha leído el contexto. Entiéndase de qué viene hablando Pablo cuando él declara esto. Pablo habla acerca de que él pasó hambrunas, necesidades, de que él pasó carencias, que él sabe vivir en escasez y en abundancia. Y al final de decir y declarar todas estas cosas, él dice: mas yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas hemos sacado ese texto de contexto para venir a formar una muletilla triunfalista, para que nosotros creamos que todo lo podemos en Cristo y sobre todas las cosas podemos pasar en medio de este mundo, como les digo, en esa burbuja de protección, un campo de poder divino que no me va a poder alcanzar a mí en nada ni para nada. Y estamos totalmente equivocados. La palabra de Dios dice, y vuelvo al versículo 16 una vez más: pero si alguno padece como cristiano, pero si alguno está padeciendo como cristiano, entienda, aquí hace la salvedad. Muchas veces padecemos por causa de las equivocadas siembras que hemos hecho anteriormente en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que lo que sembremos, sea quien sea, lo que sembremos lo vamos a recoger. Hay gente que me dice: pastor, es que esto está cele, esto está amargo. Y sí, ni modo, hay que comérselo. Hay que comérselo, hermano. Usted, yo, todos, porque esa es una verdad espiritual. Pero si alguno padece como cristiano, si aún usted teniendo este entendimiento, guardándose para Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra, viviendo para Él, haciendo su mayor esfuerzo, si aún así usted padece como hijo de Dios, dice la palabra de Dios, no se avergüence, sino todo lo contrario, glorifique a Dios por ello. Yo quiero que vaya conmigo a lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús una vez más, todas estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, para que ustedes dentro de mí, ¿verdad? Habiendo decidido vivir por mí y para mí, habiendo decidido ser cristianos, que significa ser seguidor de Cristo y no pertenecer a una religión X, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que, diga conmigo, paz, paz. Porque la paz que el Señor nos da no es la paz que usted pueda encontrar en ningún otro lugar. Es una paz divina que es ministrada a nuestras vidas a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios no solo es nuestro guía, sino que la palabra de Dios dice que Él es nuestro consolador.
La palabra de Dios nos enseña que hay valles de sombra de muerte. La palabra de Dios nos enseña que hay valles de Acor, valles de amargura, de angustia. Pero también la palabra de Dios nos enseña que hay valles de veraca, valles de gran bendición de Dios. Muchas veces no entendemos por qué es que suceden estas cosas, y lo único que podemos hacer es entender lo que dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra, en este mundo vamos a tener aflicción. Usted lee lo que dice ahí. Lo está diciendo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Lo que dice nuestro Redentor, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermano, es así y amén y punto. Es una verdad absoluta. Que nadie le engañe diciendo: es que en este tiempo esto es diferente, es que Dios a mí me dio otra revelación. Es que mire, hermano, por más que sea una persona, un profeta, un apóstol, una persona muy ungida, sobre todas las cosas, la palabra de Dios es la autoridad y verdad absoluta sobre todos y sobre quien sea. Y dice la palabra de Dios que en este mundo nosotros vamos a tener aflicción. Porque nuestra meta en este mundo no es ser felices. Nuestra meta en este mundo es poder alcanzar el mejor y más preciado anhelo de nuestro corazón, como lo es la salvación y la vida eterna. El Señor Jesús dijo: yo vine a darles felicidad y felicidad hasta que abunde. No. Él dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Él nunca habló de nada terrenal. Él nunca habló de ningún tipo de felicidad. Esa felicidad que la definición y la concepción viene del egoísmo y la enfermedad de un corazón humano como el suyo y como el mío. El Señor nos habló acerca de una vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que entender, y tomo esta cita del libro del devocional Una vida con propósito del pastor Rick Warren, en donde él dice que nuestro paso por esta vida es simplemente un ensayo para una eternidad. El propósito por el cual Dios te hizo y me hizo no es para este mundo. El propósito que Dios tiene para tu vida y mi vida, por eso es vida y vida en abundancia, porque nuestro propósito es eterno. Este mundo es simplemente un ensayo. Este mundo es la oportunidad que tiene el Dios Todopoderoso para poder pulir, para poder moldear y para poder perfeccionar su diseño divino en cada uno de nosotros. Aleluya. En este tiempo la iglesia de Cristo corre detrás de las bendiciones de Dios, sin entender que a quien hay que buscar es al Dios de las bendiciones. En este tiempo el mundo corre detrás de lo urgente, olvidando lamentablemente lo importante. Y lo importante es el lograr entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y la única forma de que esto se manifieste es cuando logramos entender a qué nos ha llamado Dios. En los años 80, en medio de la iglesia, en los años 80, en los 70, en los 60 y ahí para atrás, hermanos, lo que el cristiano hacía era orar, ayunar, escudriñar la palabra, crecer espiritualmente, fortalecerse, porque él sabía que iban a venir situaciones y circunstancias difíciles y necesitaba estar fortalecido espiritualmente para poder vencer, para poder lograr un día graduarse de esta vida y que el Señor le dijera: bien, buen siervo y fiel,
en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A través de los años, la iglesia de Cristo se ha vuelto un club social en donde ya no se hace iglesia, y perdón que diga esto, ya no se hace iglesia para la alabanza, para la adoración, para poder lograr graduar la mayor cantidad de personas para el reino de los cielos, para la salvación eterna, sino que ahora tenemos iglesias anímicas, almáticas, que lo único que hacen es funcionar, vuelvo y ¿verdad? Valga la redundancia, funcionan en función de las necesidades del hombre, entiéndase, del varón y de la mujer, y nos hemos olvidado de las necesidades de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de vivir para la alabanza de su gloria. Pero resulta que ahora las iglesias viven para la alabanza de la gloria de cada uno de sus miembros. Y entonces en esos lugares podemos ver claramente que no hay un mover de Dios, no hay una presencia de Dios. Pero cada vez esos lugares se hacen más numerosos, más grandes. ¿Por qué? Porque cada quien anda buscando el mensaje motivacional, el mensaje psicológico, ese que me vengan a mí a chinear las áreas en donde yo me duelo y me duelo toda la vida. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos libres. El Señor lo que quiere es sanar esa herida. El Señor quiere llenar ese vacío. El Señor quiere disipar esas tinieblas. El Señor quiere transformar ese caos. El Señor quiere hacerte libre de ese vicio, de esa adicción, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la única forma para poder ser libre de eso, cuando nos venimos y nos rendimos a Él, cuando logramos entender, cuando logramos comprender para qué fue que el unigénito Hijo del Dios vivo le dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ahora ustedes van a empezar a vivir los mejores tiempos de su vida, porque el Espíritu de Dios va a venir sobre sus vidas y va a comandar este ejército maravilloso, investido con mi poder, y van a ver milagros, sanidades, prodigios, almas entregándose a Cristo, y va a ser establecida la iglesia de Cristo para la alabanza de la gloria del nombre del Dios Todopoderoso. Nosotros nos reunimos para alabarle y adorarle a Él. Nosotros existimos como iglesia para la honra, para la gloria, para la exaltación, para la adoración de nuestro Dios Todopoderoso. Existimos para declarar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede darle un fuerte aplauso en esta mañana a Él, porque Él fue quien dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Aleluya. Tenemos una idea triunfalista del Evangelio, y las iglesias han aprendido a hacer iglesia sin el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo la iglesia pasaba necesidades, pasaba situaciones difíciles, pasaba situaciones duras. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma a través de la cual el alfarero por excelencia puede ir moldeando su diseño divino en tu vida y en mi vida. No hay otra forma, no hay otra manera. Aleluya. Él te va a quitar las muletas. Él te va a quitar todo lo que está estorbando y lo que un día puede venir a ser el estorbo y puede venir a robar la salvación en tu vida. ¿Cómo, pastor? Yo soy salvo, siempre salvo. Pues la palabra de Dios no habla acerca de eso. La palabra de Dios habla acerca de que nosotros, el principio, el inicio de la salvación es cuando aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador. Por eso Él dice que Él es la puerta. Por eso Él dice que Él es el camino. Si Él es la puerta, es para que usted y yo entremos por Él.
Ese es el inicio. Cuando usted llega a este lugar, usted entra por la puerta, pero no se queda ahí. Entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale. No, ¿verdad? Usted entra y busca dónde sentarse, un lugar, un espacio donde a usted siempre le gusta. Pues así de igual manera, cuando el Señor dice que Él es la puerta, es para que usted entre, pero para que usted entre y empiece a profundizar, a conocer. No se puede quedar ahí nada más en la puerta. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Para qué Él dice que Él es el camino si no es para que usted transite y yo también por ese camino? Dice la palabra de Dios, cuidado, brotando una raíz de amargura, venga a ahogar esta gran salvación. Mucho cuidado, porque a veces no logramos entender y creemos que lo único que yo necesito espiritualmente es aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Eso es lo único que yo necesito espiritualmente. Todo lo demás se refiere a mi alma, a mis eyes, a mis problemas, a todas las cosas que yo necesito una atención. La palabra de Dios dice que a eso nosotros tenemos que morir. Pero no hay nada más terrible que tratar de ayudar a un perrito herido. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se le metió una espina en la patita y usted trata de sacarle la espina, usted lo quiere ayudar, pero no, está como una fiera. Por eso es que el Señor primero viene a sanarnos, para que después nosotros ya sanos, con entendimiento, con claridad, libres de ese dolor, libres de ese sentimiento de supervivencia que tenemos todos los seres humanos, que nos pone como fieras a la defensiva, podamos tomar esa almita y podamos crucificarla juntamente con Cristo. ¿Aló? Eso no gusta ni a usted ni a mí. ¿Sabe qué es lo más terrible? ¿Sabe qué es lo más terrible? Que este es el engaño más grande de Satanás sobre la humanidad. Cuando usted y yo logramos, porque no crea usted que usted va a poder crucificarse de un solo golpe. Usted y yo tenemos que ir crucificándonos como por partes, como por sectores. Crucificamos a veces primero. Hay gente que le es más fácil crucificar lo económico. Hay otros que crucificar lo económico es lo más terrible. Hay otros que lo emocional es lo más fácil. Hay otros que dicen, no, mis emociones y mis sentimientos, jamás. ¿Cómo? Usted supiera cómo me duele a mí ahí. Por eso primero el Señor quiere venir a traer sanidad sobre tu vida y sobre mi vida, para que después podamos tomar cada una de esas áreas que conforman mi yo y yo vaya crucificándolo. Porque la palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Niéguese ¿a quién? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Cómo? Yo voy a tomar la cruz y voy a seguir al Señor, pero ¿para qué voy a llevar esa cruz? Para que usted vaya clavando cada una de esas áreas. Cuando usted logre la mayoría de eso, usted va a decir, oiga, qué fácil está esto ahora. Es lo más lindo darse cuenta de que cuando usted y yo logramos ir crucificando este hombre terrenal, este yo, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, empezamos a vivir vidas en una libertad tan hermosa, en una libertad tan maravillosa. Ya las circunstancias y las situaciones de este mundo no nos alcanzan como antes, ya no nos torturan como antes, ya no nos preocupan como antes, ya no nos atormentan como antes. ¿Sabe por qué? Porque ya usted no está viviendo una vida en el alma, en las emociones. Usted está empezando a vivir una vida en el espíritu, aleluya. Usted está logrando deshacerse de todas esas áreas manoseadas, deformadas, heridas que el enemigo quiso venir a traer sobre tu alma para impedir que pudieras ir en pos de ese diseño divino, para que pudieras ir en pos de ese llamamiento santo, para que vieras la gloria de Dios
Dios sobre tu vida, más en este tiempo del fin. ¿Usted cree que el enemigo no sabe que estos son los últimos tiempos? ¿Usted cree que el enemigo no sabe que usted es un vehículo del poder y de la gloria de papá? Yo le voy a decir quién es el único que no lo sabe, o la única que no lo sabe: usted y yo. ¿Aló? ¿Qué es lo que estorba todo esto? Nuestra alma, nuestro pobre entendimiento de lo que es una vida en el Espíritu, y sobre todas las cosas, esta apostasía que cabalga en medio de las iglesias de Cristo, en donde no es que no crean en la persona del Espíritu Santo, no, es que le han dicho al Espíritu Santo: Espíritu Santo, siéntate aquí. Nosotros hemos aprendido a hacer iglesia sin ti, y ya en las iglesias se canta sin la necesidad del Espíritu Santo. Ya en las iglesias usted escucha canciones que supuestamente son canciones cristianas, son canciones de adoración, en donde nunca se menciona a Dios. Ve, pero ni una vez. Y usted dice: son lindísimas, claro que sí, porque son personas talentosísimas. Podrán ser canciones cristianas para oírlas, pero para adorar a Dios, no. Y usted las escucha y usted dice: bueno, muy lindo. ¿Quién es el único que se siente bien? ¿Usted? ¿O quién es el único que se siente revolcado? Usted. Y tal vez usted me dice: ¿cómo revolcado? Sí, porque lo hacen llorar, porque le remueven un montón de fibras ahí que están infeccionadas, enfermas, heridas. Y usted llora y usted dice: qué linda canción, me hace llorar. Claro, porque no es espiritual, es almática. Y curiosamente, entre más escucha usted ese tipo de canción, más entra usted como en una melancolía, en una depre, y usted vive ahí en una cosa. Cuando la palabra de Dios dice que la fortaleza de mi vida es el gozo del Señor. Una cosa es llorar en la presencia de Dios, gozarse, o sea, ser quebrantado y llorar, derramar su alma en la presencia de Dios por causa de su gloria. Y otra cosa muy diferente es estar cantando una canción que está muy bien elaborada, una persona que tiene un gran talento, una persona que sí es cierto, aparentemente tiene un matiz cristiano, pero no de adoración a papá, sino de ver a ver cómo hacemos para poderle llegar a todo ese mal que hay en el corazón y en el alma. ¿Sabe por qué es que las iglesias están de esta manera? Simple y sencillamente porque se ha dejado de lado a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Porque las iglesias hemos aprendido a ser iglesia. El ser humano, los siervos de Dios, hemos aprendido a ser iglesia sin la persona del Espíritu Santo. Vuelvo y repito: ¿qué es? ¿Que no creen en el Espíritu Santo? No, sí, claro que sí creen, pero le han dicho: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Es muy doloroso el camino contigo. ¿Aló? Es muy doloroso el camino contigo. Es más fácil llevarnos la iglesia del aposento alto y hacemos nuestra propia iglesia, porque así no vamos a ver sufrimiento, no vamos a ver dolor, no vamos a tener rechazo. No. Porque ahora vamos a tener canciones que van a ministrar el alma, las emociones y los sentimientos de todos los hermanos. Porque vamos a tener, ¿verdad?, juego de luces computarizados, para que puedan venir y afectar las emociones, el psique del hombre, a tal punto de que falsificamos una presencia del Espíritu Santo en medio de la adoración. Mucho cuidado. Hacemos todos los efectos de sonido musicales en medio de la predicación, para que a usted, hasta que sienta que el corazón se le sale, producto de la música, no producto del poder ni del mensaje ni del Espíritu de Dios. Y es que yo le voy a decir algo, o sea, espero que no las vea, pero
cuando antes se veían películas, esas películas de terror, y usted estaba así, yo quiero decirle que a usted le iba subiendo toda esa adrenalina producto de la música que iba subiendo. Ya cuando salía, pum, ya usted estaba asustado hace como media hora. Lo llevan a usted así. Vea esa película sin música, véala sin música, y verá que usted pasa el susto y usted no es nada. ¿Me explico? Aprendimos a hacer iglesia sin el Espíritu Santo y empezamos a hacer una serie de manipulación a través de computadora para tratar de suplantar al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué esto, pastor? Simple y sencillamente porque hacemos iglesia para los miembros de la iglesia, no para Dios. Muy duro, muy difícil, sí. Pero esto ha llevado a la iglesia a una falsa vida en Cristo. Y vivimos tiempos, hermanos, en donde muchas veces no comprendemos por qué pasamos estas situaciones sin darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos enseña, que es totalmente diferente. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice nuestro Señor en la última parte del versículo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido a este mundo. Pero su reino no es de este mundo. Recuerden, él mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo, es el reino de los cielos, que un día va a ser establecido, sí, pero eso va a ser hecho por Dios, no por nosotros. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor. Vaya, por favor, y quiero ir rápido por el tiempo. Nada más quiero que veamos la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia en los primeros tiempos. Dice la palabra de Dios que capítulo 2 versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Estaban qué? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayunando, estaban clamando, estaban buscando el rostro del Señor, estaban obedeciendo lo que el Señor les había dicho que ellos debían de hacer. Y dice que cuando vino y descendió el Espíritu de Dios, léalo conmigo, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa, y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como evidencia. Dice la palabra de Dios que después de esto se puso Pedro de pie y empezó a predicar. Y lea conmigo Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo ve, en la celebración de la cena del Señor. Dice, y en las oraciones. Dice que ellos perseveraban. Para ellos eso era muy importante. Ahora no importa. En ese tiempo para ellos era muy importante. Por eso era que la persona del Espíritu Santo no los visitaba, habitaba ahí. Por eso era que ellos veían esa manifestación de la gloria de Dios. Yo quiero que usted pueda ver claramente aquí Pedro en un mensaje, 3,000 personas. En este tiempo tenemos que ver cómo hacemos, de qué forma, qué estrategia utilizamos mercantil para poder lograr sostener a los hermanos en la iglesia, y ver cómo hacemos para robarnos las ovejas de otras partes. Yo le doy toda la gloria a Dios porque nunca he sido partícipe de eso y jamás he utilizado esa baja estrategia, porque eso es del mundo. Y porque las ovejas no son mías, son de Dios. Y la obra no es mía, es de Dios. Y el dueño de esta obra es el Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3,
versículo 6 en adelante. Ustedes conocen esa maravillosa sanidad del cojo. Dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué dice? Pero lo que ¿qué? Lo que tengo te doy. No está hablando de algo emocional. No está hablando de que es que Pedro de muy buen corazón quería ayudar a este hombre. No, 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 no. Está hablando acerca de algo espiritual. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía la maravillosa persona del Espíritu Santo, en la cual él había decidido, y el apóstol Juan, estar sumergidos? Pero lo que tengo te doy, dice la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y él dice: en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró, dice, con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y estaban maravillados y estaban atónitos y estaban sorprendidos. Era un hombre que había nacido paralítico. Era un hombre que siempre lo sentaban ahí en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Todo el mundo lo conocía. Y cuando lo ven saltando y todo, dicen: pero no es este, como decían antes, no es este el tullido que estaba ahí. La persona del Espíritu Santo haciendo cosas extraordinarias por mano de seres humanos comunes y corrientes. Les recuerdo que el nombre de Pedro no era Pedro. El Señor Jesús tuvo que trabajar tan profundamente en la vida de este pescador que le tuvo que hasta cambiar el nombre, porque él se llamaba Simón. Porque los simones son unas cañitas de bambú delgadas que crecen a la orilla del río Jordán, a la ribera, que cuando viene el viento de un lado al otro los mueve así. ¿Qué quiere decir Simón? Inconstante. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? No me sirves con ese nombre, porque de ahora en adelante te vas a llamar Piedra, porque una piedra no la mueve el viento. Yo necesito que seas piedra, para que de esa forma no te lleve ningún viento de doctrina, y así de igual manera estés afirmado sobre la piedra angular, que es el Cristo de la gloria. Sí, sí, amén. 3 años, oiga, 3 años el Señor Jesús profetizándole y profetizándole y profetizándole el nombre a aquel pescador. Y a la hora de la verdad le negó 3 veces. Usted sabe qué frustración la del Señor Jesús. Decir: todos los años que he invertido en hasta lo hice mi mejor amigo. Hablé con él, caminamos juntos. Cuánta cosa, cuántas consejerías, sanidades interiores, liberaciones, imposición de manos. Cuánta cosa habrá hecho el Señor Jesús por este pescador. Pero necesitaba ese toque divino, como lo era el toque de la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, en su vida, con su vida, y él sumergido en él. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, siga conmigo. Capítulo 4, por favor. Aquí vemos poder en la predicación de Pedro. De nuevo, ¿recuerdan cuando le preguntaron y le dijeron: tú estuviste con él porque aún tu manera de hablar te delata? Y empezó él a maldecir y todo, ¿recuerda? Ve usted ahora, a través de la persona del Espíritu Santo, con denuedo predicando. Pero no solamente ahí, véalo, capítulo 4. Son llevados Pedro y Juan ante el concilio en el templo por causa de la sanidad de este hombre. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, capítulo 4, versículo 1, y con los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ahí pasaron el día en la cárcel. ¿Aló? ¿No son estos los que acaban de sanar a un paralítico? ¿No es Pedro el mejor amigo del Señor Jesús? ¿No es Pedro al que el Señor Jesús dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos?
¿No es Pedro el que acaba de predicar con denuedo y 3,000 personas aceptaron a Cristo? Sí. Pero de igual manera lo echaron en la cárcel y pasó la noche en la cárcel. ¿Me está entendiendo? Decía un dicho, un adagio popular, que lo cortés no quita lo valiente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Dice la palabra de Dios. Siga leyendo. Y les echaron, dice hermano, versículo 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde ya. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones que se convirtieron eran 5,000. Ya lleva 8,000 dos prédicas, 8,000. Me he rascado la cabeza más de una vez. Yo digo, Dios mío, imagínese usted. Pero inmediatamente me pongo a analizar y el Espíritu Santo me dice: te doy los 8,000, pero vas para la cárcel. No, todavía no, mejor me quedo con los que tengo. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? A veces queremos todo lo bueno sin darnos cuenta de que, hermanos, esto es un balance, porque Dios aprovecha todas las cosas, porque el Señor no nos ha llamado a triunfalismo, Él nos ha llamado a ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Él nunca nos ha dicho que el camino va a ser fácil, Él nos ha dicho que vamos a hacer. O sea, no importa que usted aparentemente vaya de último, milagrosamente usted va a llegar de primero. ¿Cómo? No sé. ¿Sí me está entendiendo? Tal vez usted me diga: pastor, pero es que yo siento que voy de último. No se preocupe. Lo único que preocupe es usted por vivir para Dios, por tener una maravillosa relación con el Espíritu Santo. Preocúpese por crecer en su palabra, en esa amistad con Dios. No se preocupe, porque esto no es una carrera suya. Esto es un tiempo para que usted pueda tener no una religión, sino una relación con Dios a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y no se preocupe que usted va a quedar de primero. ¿Cómo? No sé. Pero siempre usted va a quedar de primero. Los cristianos, aunque usted no lo crea, tenemos el mismo don de los gatos. ¿Qué está hablando, pastor? Usted agarra un gato de las 4 patas y por más cerca que esté del suelo, usted lo suelta y él siempre cae parado. Se da vuelta. Así de igual manera, la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos los que hemos pagado el precio para esa victoria. Él fue el vencedor. Su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esa obra redentora nosotros vamos a llegar primero. Pero nunca, nunca, nunca en ninguna parte dice que nosotros no vamos a tener valles de sombra de muerte, valles de acor, valles de angustia, de amargura, valles de huesos secos y secos en gran manera. Pero llega un día en donde el Señor dice: sea la luz, y fue la luz. Llega un día en donde usted llega al valle de Veraca, ese valle de gran bendición de Dios. Pero no crea usted que ahí usted se va a quedar. Hay que seguir adelante en el camino hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque esa es nuestra graduación. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Siga leyendo conmigo. Vaya por favor, capítulo 4, versículo 32, para que usted lea conmigo. Y la multitud, oiga, multitud, porque ya era una multitud. No crea usted que esto se está narrando lo de Pedro, pero recuerde que eran 11. Y los 11 estaban ungidos, y los 11 hacían milagros, y los 11 hacían prodigios, y los 11 predicaban, y cada mensaje eran 3,000, 2,000, 5,000. O sea, aquello estaba encendido, hermano. No sabían qué hacer. Los pobres judíos ortodoxos de aquel tiempo, conocidos como fariseos, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay gente que me ha dicho: pastor, eso del diezmo es de la ley. Eso es de la ley.
en este tiempo no es el diezmo. Y yo le voy a decir una cosa, usted tiene razón. Tiene un poquito de razón. Porque yo quiero contarle que el primero que nos enseña el diezmo es Abraham. Recuerda cuando sale en contra de Kedorlaomer. Y ahí no es tiempo de la ley. Pero bueno, digamos que hay gente que dice, bueno, del Antiguo Testamento. Bueno, está bien. Resulta que el diezmo es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, no es el 10, es el 100. ¿Lo leyó? Entonces yo siempre he dicho, mejor quedémonos tranquilos con el 10, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cuántos están de acuerdo? Pero resulta que ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que usted no es fiel con el 10. No todos, ¿verdad? Porque aquí hay hermanos que, por favor, es solamente salir al parqueo y llegar a sus casas y ver su fidelidad. Y tal vez usted me dice, ¿por qué usted dice eso? Ah, porque ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ve lo que dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Oiga, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo era eso? Siga leyendo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Dejamos el 10, ¿verdad? Para avanzar, digo yo, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? Dejamos el 10. Pero entonces cumpla el 10. Porque si no, vamos a caer en esto que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al capítulo 5. Lo que le estoy mostrando o lo que le estoy leyendo a través de la palabra de Dios es un tiempo de gloria. Es un tiempo, hermano, de gloria, de habitación de la persona del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero yo quiero que usted vea, eso no es un tiempo de triunfalismo. Eso no es un tiempo de triunfalismo. Así de igual manera, Pedro y Juan pasaron la noche en la cárcel. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo. Dice la palabra. Voy a empezar en el 5:1 para que recordemos la historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Por qué la vendió? Porque todo el mundo estaba haciendo eso. Usted lo leyó, lo acabamos de leer. Esa era la forma. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Él prometió la heredad al Espíritu Santo. Nadie lo estaba forzando, nadie lo estaba manipulando, diferencia de este tiempo. Aló, ¿verdad? En este tiempo se da una situación que, bueno, no quiero crear anticuerpos en eso. Pero en este tiempo nadie los estaba obligando, era un mover, era una pasión, era un mover del Espíritu de Dios, genuina. Y ellos dijeron, vamos a vender la heredad y vamos a traer el dinero completito. Pero cuando la vendieron, viendo el dinero, dijeron, no, vamos a dar el 40% y nos dejamos el 60% en la bolsa. ¿Aló? Y dice la palabra, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a este apóstol ungido de Dios? Usted puede ver aquí a un apóstol ungido del Espíritu de Dios. Se acaban de convertir 8,000. Acaba de ver un tullido levantarse. Acaba de dejar callado todo el concilio en el templo. Tuvieron que liberarlos. Y él lo que le dice es, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Porque él sabe que él es simplemente un vehículo, un instrumento de Dios. ¿Qué somos nosotros? Nada. Todo lo maravilloso que somos es a través de la persona del Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso.
Dice la palabra, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Hermanos, muchas veces nosotros no logramos entender. A veces decimos: ¿por qué será que está muerta esta área en mi vida? ¿Por qué será que mis finanzas están muertas? ¿Por qué será que esta parte en mi vida está muerta? El área financiera, económica, el área, todo lo referente a esa parte que Dios quisiera darte su providencia divina. ¿Por qué? Porque continuamente nos equivocamos, no mintiéndole a los hombres, sino mintiéndole a Dios. Mucho cuidado. Usted puede ver cómo esta obra de Dios sigue adelante siempre, porque la sustenta Él. Pero continuamente, hermanos, cuando nos reunimos los pastores y los profetas, podemos ver, hermano, el estado, o sea, la situación económica. Cuando la vemos a un año, parece, ¿verdad?, el monitor del latido del corazón de una persona que está bien inestable. ¿Y por qué sube y baja? ¿Y por qué tiene todas estas cosas? Porque no logramos todavía entender. No logramos, no estamos engañando a nadie, porque Dios se provee por otras formas, por otras personas. Ah, bueno, qué dicha, entonces ¿para qué? No necesitan lo mío. Es que eso no es suyo, usted no está entendiendo. Usted no está entendiendo. Eso no es suyo, eso es de Dios. Dios te da un 100% y Él te pide que te dejes el 90 y un 10 lo tomes y lo siembres como semilla para que puedas obtener un 100 cada vez más abundante en tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede? No entendemos esta verdad y por eso hay muerte en áreas financieras y económicas de nuestra vida. Sigo, porque ese no es el tema. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo ahora, por favor. Vea usted cómo hay providencia divina cuando el Espíritu de Dios está ahí. Ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cuando entró Zafira, le dijo Pedro, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, dime una cosa, Zafira, ¿en tanto vendieron la heredad? Y entonces ella, sí, en tanto. Y le dice: ¿por qué conveniste? ¿Por qué hiciste alianza? ¿Por qué en vez de utilizar la ley del acuerdo para orar y pedir las cosas a Dios, utilizaste la ley del acuerdo para engañar y mentir al Espíritu Santo y a Dios? Vea las sandalias todas embarrialadas de los que vienen entrando ahí, de los jóvenes. ¿Sabe por qué vienen así? Porque acaban de enterrar a tu marido y ahora te van a ir a enterrar a ti. Cayó. Tal vez en este tiempo usted no cae, pero lo que quiero que usted me entienda es que lo que el Espíritu Santo quiere dejarnos claro es que por eso muchas veces hay muerte en esas áreas financieras y económicas de nuestra vida. Sigo. Ve lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5 versículo 15. Ve lo que dice la palabra. Voy a leer desde el 12, perdónenme, ya voy a terminar. Y por la mano de los apóstoles, no era solo Pedro, eran todos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entienda, el pueblo celebraba, festejaba que ellos estaban ahí, y todo lo que estaba sucediendo era una manifestación del poder y de la gloria de Dios. Y todos los judíos, entiéndase, todos los que eran parte del clero estaban desesperados, no sabían cómo detener esto. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Lo ve? No paraba el asunto de la conversión, de la salvación. Era tanta la gloria,
que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y para qué? Para que les tapara el sol. No, es que al caer la sombra, los enfermos eran sanados. La sombra. Al caer la sombra, los endemoniados, hermano, eran liberados. Los demonios salían huyendo. ¿Aló? La pregunta es, ¿era la sombra de Pedro o era la sombra del Espíritu Santo? Era la sombra del Espíritu Santo donde él estaba bautizado, sumergido. Y dice la palabra de Dios, y aún de las aldeas vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no algunos, todos eran sanados. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama la gloria de la primera casa y la gloria de la casa postrera. Estamos a punto de vivirla, y por eso es que el Señor nos está hablando fuertemente de que este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo en que tenemos que doblegarnos, humillarnos, someternos, rendirnos y una vez más reconocer que la persona del Espíritu Santo es quien comanda y quien dirige y quien consuela esta obra de Dios y mi vida en el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo en donde la iglesia de Cristo, no solo nosotros, sino toda la iglesia de Cristo en el mundo, necesita volver a llevar a la iglesia, no al modernismo ni el posmodernismo, no. Necesitamos llevar a la iglesia otra vez al aposento alto, para que la gloria de la casa postrera, dice la palabra, para que se cumpla lo que está escrito, la gloria de la casa postrera sea mayor que la primera, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, a través de la guía y la consolación en medio de su iglesia del Espíritu de Dios. Podemos darle un aplauso a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Con esto termino, hermanos. Hechos 5:40, Hechos capítulo 5 versículo 40. Todos serán sanados. La sombra de Pedro, la sombra. Se necesita demasiado entendimiento y un buscar el rostro de Dios a diario, para que a usted esa gloria manifiesta de Dios sobre su vida no se le vaya a la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Es que era demasiado. Vea lo que dice la palabra. Versículo 40, capítulo 5, versículo 40. Resulta que a Pedro lo arrestaron y a Juan, y los llevaron ante el concilio para que dejaran de hablar y predicar y hacer milagros y todas estas cosas en el nombre de Jesús, porque aquello era una revolución, era una legítima revolución lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra, y convinieron con él, con Pedro, y llamando a los apóstoles, a todos, ya ahora los llamaron a todos, después de azotarlos, ¿oyó? ¿No cree usted que los azotaron así, verdad? Con un látigo, ¿cómo se llama? Con pabilo. Ahí. No. Con cintas. No. Los azotaron, hermanos, en serio, con un látigo. Dice la palabra, y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, los trataron de intimidar y los pusieron en libertad. Hasta ahí todo está lindo, aparentemente. O sea, ya, gloria a Dios, los dejaron libres. Oiga, lea. Y ellos salieron de la presencia del concilio, y ellos salieron todos golpeados, azotados, ensangrentados, gozosos, no triunfalistas, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de las mismas personas. Estamos hablando de estos hacedores de milagros, maravillas, prodigios. Estamos hablando de estos apóstoles ungidos por el poder de Dios, que aún su sombra sanaba y libertaban endemoniados.
y sanaban enfermos. Estamos hablando de estos predicadores con denuedo que miles de personas venían al conocimiento del Señor Jesucristo. Sí, sí. Y dice que ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de haber padecido afrenta por causa de defender y predicar y manifestar la gloria de Dios. Mas en este tiempo, hermanos, nosotros cualquier cosa inmediatamente levantamos nuestro grito al cielo, nuestras manos, y decimos: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué a mí? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué estoy haciendo mal? Nunca falta la hermanita que llama o el hermanito: hermano, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Está seguro que está orando? ¿Está seguro que está ayunando? Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que en este camino vamos a tener aflicción. Van a haber valles de sombras de muerte. Van a haber valles de huesos secos y secos en gran manera. Van a haber valles de acor, valles de amargura y de angustia. Van a existir. Pero lo importante es que podamos entender que tenemos que pasar con la comprensión y el entendimiento que al final de ese valle, la victoria está asegurada para nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Tal vez usted me diga: pero voy arrastrado. No importa, no se preocupe. Pero soy el último, pero soy aquí, no se preocupe, que al final, aunque usted no lo crea, va a llegar de primero, porque Él lo va a hacer. Porque Él nos ha llamado a ser más que vencedores. Y ese más que vencedores en nuestra vida es el entendimiento de esto que declara Pablo, Gálatas 2:20. Y con esto termino. Quiero pedirle al pastor Randall que vaya pasando, y a los hermanos que tienen hoy el privilegio de que podamos llevar la cena del Señor al pueblo, que puedan ir pasando aquí al frente. Leo el versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos los amenazaron, los golpearon, los azotaron y de todo lo hicieron, pero ellos dijeron: que nosotros nos callemos. De ninguna manera, eso no va a suceder. Termino aquí en Gálatas 2:20. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Ay, Dios. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en mi Señor Jesucristo, en el cual he creído, el cual me amó a mí primero y se entregó a mí, se entregó él primero, sufriendo una muerte y muerte de cruz, que es la muerte más terrible que un ser humano pueda vivir. Y Él derramó hasta la última gota de su sangre, y Él se hizo maldición por ti y por mí, porque el precio de nuestra paz Él lo llevó. El precio de nuestra paz Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y esa acta que nos era contraria de todos los pecados de nuestros ancestros, Él la clavó en la cruz, para que ahora nosotros, lo único que nos falta es tomar nuestro yo, permitir que el Espíritu Santo lo sane, y después, por libre albedrío, decir como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo menos que yo puedo hacer. Por eso dice que cuando a ellos los azotaron, ellos salieron gozosos. Y quiero terminar con esto, con esta anécdota. ¿Sabía usted que Pedro murió en Roma? Y él iba a ser crucificado, y cuando él se dio cuenta de que él iba a ser crucificado, inmediatamente dijo que tenía que ser otro tipo de muerte. Él no podía morir así. Y le dijeron: usted es judío y los judíos mueren crucificados. Qué tirada. ¿Cómo voy a ser yo para morir de la misma manera que mi Señor? Yo no soy digno de tal privilegio. Usted oye eso y usted dice: de verdad Pedro ya se volvió loco, ¿verdad?
No, 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 no. Hay algo que trae la continua presencia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, que se llama madurez. Pero no madurez emocional, Dios nos libre, madurez espiritual, en el entendimiento del propósito de Dios para tu vida y mi vida. Y dice la historia que Pedro entonces, no teniendo otra forma, pidió morir crucificado de cabeza, al revés, porque él no era digno de morir